Operadores aritméticos. Tenemos los operadores aritméticos como la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto, módulo o residuo. La suma, la resta y la multiplicación son operaciones básicas que ya conocemos. Donde hay que prestarle especial énfasis es en la división. Tenemos aquí un ejemplo. 3 dividido para 2 nos dice que es 1. Si tenemos 3 manzanas dividido para 2 personas, nos tocaría a una manzana y media, pero aquí el resultado nos dice que es 1. Lo que está haciendo el programa es tomar o quedarse solo con la parte entera, que es el 1, y el punto 5 no lo está tomando en cuenta. Por eso hay que tener mucho cuidado con las operaciones donde involucren división de números, porque podría pasar esto, darnos un valor que no es el correcto. ¿Cómo resolvemos ese problema? Simplemente a uno de ellos ponerle parte decimal, es decir, si aquí le pusiéramos el 3.0 nos daría 1.5. ¿Cómo lo está haciendo aquí? 3.3 dividido por un número entero conserva la parte decimal. Y este es otro ejemplo. Este caso lo vamos a explicar en más detalle en las siguientes diapositivas. El residuo módulo consiste en el resto o residuo de la división de dos números. Por ejemplo, 25 dividido para 5 es igual a 5. 5 por 5 nos da 25. Y ese 25 al restarse con el 25 de arriba nos da como resultado 0 o resto. ¿Por qué tenemos aquí esta palabra o parte que dice inválido? Porque el operador módulo solo trabaja con números enteros. Por eso aquí nos dice que es inválido, porque tenemos un número que no es entero, que tiene parte decimal. Estos dos valores también son lo mismo, con parte decimal. Por eso nos dice inválido. También explicaremos en detalle más adelante este caso. Tenemos aquí dos ejemplos de la suma de dos valores que son de tipo entero, 20 y 10, y lo mostramos aquí el resultado. Esta parte de aquí es lo mismo, solo que hemos reducido una línea de código, que es esta línea. Simplemente esta suma la hemos colocado en la expresión que va a imprimir el resultado. La resta igual. Declaramos dos valores de tipo flotante o con punto decimal. Colocamos una nueva variable llamada resta a la operación de a menos b y presentamos la variable que contiene el resultado. La multiplicación es lo mismo. Declaramos dos valores de tipo doble. Declaramos una nueva variable llamada multiplicación que va a contener el resultado de la multiplicación de a por b. Finalmente mostramos el resultado. Aquí sí hay que prestar mucha atención con la división entera. Como vimos el ejemplo de las 3 manzanas con las 2 personas. Si dividíamos, nos daba el resultado que era una manzana, cuando en realidad debería ser 1.5. ¿Qué es lo correcto? Declarar la variable de tipo flotante para que el lenguaje entienda que el número, a pesar de que aquí dice un 3 y aquí dice un 2, internamente le coloque el 0 o lo entienda que quiere la parte decimal. Por eso al declarar el tipo flotante, el resultado ya nos da el correcto, 1.5. Veamos un ejemplo con porcentajes. Supongamos que queremos hacer un programa que calcule el precio final de una moto que tiene un 10% de descuento. ¿Cómo calculamos el descuento? El precio de la moto por el 10%. ¿Y cómo sacamos el 10%? 10 dividido para 100. Aquí estamos haciendo la división entera. Entonces, en teoría, el descuento debería ser $50. Continuamos con el precio final, que sería el precio menos el descuento. Entonces, aquí sería 500 menos $50, debería darnos 450. Pero veamos el resultado que nos da 500. ¿Qué ha pasado aquí? Que tenemos la división entera.
10 dividido para 100 es 0.1. Y como está tomando el operador de división entera, solo se queda con el 0 y el punto 1 lo está eliminando o no lo está tomando en cuenta. Por eso el descuento sale como 0 y 500 menos 0 es 500. Ese es el detalle por qué sale 500. ¿Cómo podríamos solucionar este problema? Como habíamos visto, indicándole que queremos un número con parte decimal, 10.0 dividido para 100. Al hacer esta parte, el programa o el lenguaje se entiende que queremos que conserve el resultado con su parte decimal. Y aquí sí ya nos da el valor correcto, que es 450. Aquí tenemos otra forma, otra alternativa que puedes utilizar para trabajar con la división y que no te ocurra el problema de dividir entre números enteros y nos dé un resultado equivocado. Como nos decía el 10%, simplemente podríamos colocar directamente el 0.1. Si te piden el 40% es 0.4. Si te piden el 70% es 0.7. Pero si te piden el 5%, recuerda que el 50% es el 0.5. Pero el 5% debería ser o es 0.05. Entonces ahí tienes que tener cuidado. Al hacer esto simplemente ya nos da el valor correcto, que es 450. La forma recomendada sería declarar las variables como tipo flotante, para que el lenguaje entienda que no queremos perder la parte decimal. Entonces, si aquí pusiéramos 500, internamente el lenguaje entendería que es 500.0. Como queremos calcular el 10%, aquí simplemente sería 10 dividido para 100. Porque el resultado, como es de tipo flotante, no va a cortar la parte decimal. Y esto nos debería dar el valor de 450.23, porque el valor ya no es 500, sino es 523. Entonces, para asegurarnos, lo recomendable es utilizar o declarar las variables como tipo flotante. Y para tener una mayor seguridad, colocar uno de ellos con punto decimal. Este punto 2f lo que está haciendo es que al resultado que me dé solo los dos siguientes números a partir del punto. Si nos damos cuenta, en esta parte, cuando hacíamos la división nos daba 1.5 y muchos ceros, porque solo teníamos la f. Pero si aquí le pusiéramos punto 2f, nos debería dar 1.50. Ahora vemos el residuo módulo. Como mencionamos al principio, era lo que sobraba de la división de dos números. Eso hemos hecho aquí, 25 al 5 y el módulo. Y el resultado, que es 0. También mencionamos la parte donde nos decía el módulo de dos valores y nos daba como resultado inválido. Eso era porque, como mencionamos también, el operador módulo solo trabaja con números de tipo entero. Si intentamos hacer la división de dos números de tipo flotante, es decir, con parte decimal, nos da el siguiente mensaje de error, que el operador módulo no se puede aplicar entre dos números flotantes. Pero bueno, ¿cuál es la utilidad del módulo resto? Por lo general se lo utiliza para calcular si un número es par o impar. Veamos aquí. Si tenemos que un número, al hacer operación módulo para 2 y el resultado es igual a 0, quiere decir que es un número par. Si el número operador 2 es diferente de 0 o es igual a 1, es un número impar. Eso es lo que tratamos de hacer en esta porción de código. Determinar si un número es par o impar. La prioridad de los operadores. ¿A qué se refiere la prioridad de los operadores?
a que en las operaciones matemáticas el lenguaje debe resolver primero ciertos números o ciertas operaciones. Veamos la primera expresión. Tenemos el más y el menos. Son los operadores que intervienen en esta expresión. Se encuentra en la última prioridad, pero el más y el menos están al mismo nivel. Por lo tanto, da lo mismo que yo sume 3 más 4 o que yo haga 4 menos 5 y ese resultado lo sume con el 3. Al final nos debe dar lo mismo el 2. La siguiente expresión. Tenemos el más, la multiplicación y el menos. El operador que tiene la mayor prioridad, es decir, es el que debe realizarse primero, es la multiplicación, como tenemos aquí. Lleva la segunda prioridad. Por lo que vemos 5 por 9, 45, y el 8 y el 6 se mantienen. Como pasó aquí, como ambos operadores más y menos tienen el mismo nivel de prioridad, da lo mismo que yo sume 8 más 45 o que haga 45 menos 6 y ese resultado le suma el 8. Finalmente nos tiene que dar 47. Veamos la tercera expresión. Tenemos la división, la multiplicación y los paréntesis. La mayor prioridad o la prioridad número 1 es los paréntesis. Por eso, lo primero que se ejecuta, si vemos que todo se mantiene, pero lo que primero se ejecuta es los paréntesis. 5 menos 2, 3. Luego tenemos la multiplicación y la división. Como están en el mismo nivel, da lo mismo que yo haga 6 dividido por 2 o que primero haga 4 por 3. Finalmente nos tiene que dar el mismo resultado, que es 15. Y finalmente tenemos dos paréntesis anidados. Es decir, tenemos un paréntesis interno y uno externo. Entonces, como ocupan la primera prioridad, debe realizarse primero eso. 3 menos 1, 2. Módulo 2. Y como este resultado sigue estando en paréntesis, debe realizarse primero. Por lo tanto, 2 módulo 2 nos da 0. Y nos queda la suma y la multiplicación. Pero la multiplicación es la segunda prioridad, por lo tanto debe hacerse primero. 7 por 0 nos da 0. Y finalmente se realiza la suma, que es la última prioridad. Entonces, recapitulando. La prioridad o lo que esté entre paréntesis es lo que debe realizarse primero. Luego debe realizarse alguna multiplicación, división o módulo. Y finalmente se debe realizar la operación de suma o resta. Para terminar, veamos los operadores de asignación. Tenemos una variable de tipo entero igual a 10. Si yo digo a más igual a 2, lo que estoy haciendo es que al valor de 10 le incremente 2 unidades y su resultado se asigne nuevamente al valor de a, como está aquí. A es igual, a vale 10, entonces hace 10 más 2, 12. Y ese resultado de 12 se vuelve a asignar al valor de a. Y así mismo hacemos con la resta. El valor de 10 menos 2 da 8. Y ese 8 se debe asignar nuevamente al valor de a.